trata de participación en este 10º encuentro interuniversitario de ciencias de la complejidad, organizado por la Universidad de la Ciudad, la Universidad Javeriana y la Universidad de Bosque. Digamos, nosotros, este evento busca, en cierta manera, promover, divulgar una temática bastante interesante, que es el tema de la complejidad. Como ustedes bien lo saben, la complejidad abarca una gran cantidad de temas relacionados que nos pueden ayudar a comprender distintos problemas y distintos asuntos sociales, humanos y de las ciencias naturales. En ese sentido, pues, digamos, este encuentro interuniversitario busca generar este proceso de divulgación. Bueno, el día de hoy iniciamos la charla con el profesor Juan Carlos Maldonado, la profesora Daisy Alvarado de la Universidad Distrital, nos hace la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este 10º encuentro interuniversitario sobre complejidad. Ya hace muchos años, desde el 2006, venimos desarrollándolo en conjunto con diversas universidades, liderado por el grupo de complejidad de la Universidad Central, el cual en este momento dirijo. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Maldonado. Él es profesor titular de aquí de la Universidad del Bosque. Tiene doctorado en filosofía de la Universidad de Leuven en Bélgica. Tiene postdoctorado de la Universidad de Pittsburgh. Tiene postdoctorado de la Universidad Católica de América. Es visitante de la Universidad de Cambridge. Ha sido distinguido con el mérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Es doctor honoris causa de la Universidad de Timisoara en Rumanía. Y ha publicado infinidad de libros y artículos relacionados con complejidad. Tiene más de 10, 15 libros y 20 capítulos sobre el tema. Entonces, con esta presentación les dejo al doctor Carlos Maldonado. Bueno, muchas gracias. Un saludo para quienes nos acompañan presencial o virtualmente. Sin mayores dilaciones, para respetar el tiempo acordado, comienzo la charla. El tema que quisiera compartir con ustedes tiene que ver con un trabajo que vengo haciendo en torno a lógicas no clásicas. En realidad estoy trabajando en este momento en la tercera edición, por tanto ampliada, del libro que quizás algunos de ustedes conocen. En varias oportunidades, un capítulo en Brasil, eso está disponible en la web, un capítulo en Perú, me he expresado en torno a una cierta tendencia por parte particularmente de los neófitos en asimilar las ciencias de la complejidad como si fuera una perspectiva cientificista. Básicamente existen dos modos de comprensión de la complejidad. Básicamente, quiero decir, uno es el de quienes pivotan en torno a la idea del método, y la otra es lo que genéricamente se ha denominado como las ciencias de la complejidad. La razón por la que yo trabajo la segunda es porque creo que las mujeres y hombres de ciencia somos hombres y mujeres de acción. Y la acción es una forma de contribuir a mejorar el mundo o a cambiar el mundo. Todo lo demás es simplemente un discurso seductivo como pueda ser. Clásicamente, a todos nos dijeron, e incluso conozco a una inmensa mayoría de gente que trabaja verosímilmente en complejidad, que la ciencia estaba hecha de conceptos, experimentos, demostraciones, discusiones en torno al método y todo lo que tú quieras.
En el marco de los complejólogos y complejólogas, en cualquier acepción de la palabra, sorprendentemente la mayoría son positivistas. Tácita, implícitamente, siguen hablando o creyendo en cosas como el método científico y lo que tú ves a la izquierda de la pantalla. Lo que quiero expresamente señalar es que esa interpretación es errónea. Comprender el mundo con base en la ciencia, cualquiera que sea, incluso quienes hablan de inter, trans y multidisciplinaridad, es un tema que no me interesa, hacen una mala comprensión o una mala explicación del mundo. El mundo importante como es la ciencia, el mundo, lo que quiera que sea, no tengo ningún inconveniente con la aproximación que algunos pudieran tener sobre ella, ¿cierto? Explicar el mundo, comprender el mundo con base en la ciencia e incluso en el diálogo de ciencias es un error. Porque la verdad es que lo que nos interesa a los seres humanos, a la vida, digamos, a los artistas, a los pensadores, qué sé yo, es justamente eso, tratar de entender las cosas, tratar de comprender las cosas. Hoy la ciencia no hace predicciones. En contraste con la ciencia clásica o moderna, ¿cierto? Lo que hoy hacemos las científicas y científicos, por ejemplo, es algo indemoniadamente más difícil, más complicado, que es justamente eso, entender los fenómenos. Y cuando los explicamos bien, cuando los comprendemos bien, entonces, como un producto derivado, podemos hacer predicciones. Es decir, la predicción es simplemente un producto derivado que resulta de una muy buena comprensión. Y este es el núcleo de la cosa. De suerte que no es difícil lo que observas en la pantalla. Lo que quiero sugerir, dicho grosso modo, es que una buena explicación del mundo implica dado que somos animales bípedos, dos piernas, dos puntos de apoyo. De un lado, evidentemente, la lógica, conceptos, experimentos, rigor, todo lo que tú quieras, punto, al final, ¿cierto? Pero, y eso es muy importante, y eso expresamente no está trabajado por parte de quienes entran, qué sé yo, exploran el ámbito de la complejidad. Otros ámbitos no me interesan en este momento, que sería la antropología. Y desde luego entonces esta consideración de todas las figuras literarias, y esta es simplemente una aproximación al tema. Una buena comprensión del mundo, una inteligente explicación del mundo, es la muy sensible y muy difícil hibridación, se dice fácilmente, pero es altamente complicado entre, qué sé yo, alegorías y demostraciones, ¿cierto? Entre calambur y categorías y así sucesivamente. Quiero decirlo de manera expresa, solo por vía de contraste. Pensar en complejidad significa abandonar la importancia de las categorías. Categorías económicas, categorías matemáticas, categorías jurídicas, lo que tú quieras, ¿cierto? Quien piensa con categorías no piensa. Está pensando las categorías y está pensando el mundo a partir de y en términos de las categorías. Pensar significa abandonar la importancia de las categorías, una historia que, no tengo tiempo de mencionarlo, nos remonta en sus orígenes, por ejemplo, a Aristóteles, pero que nos trae hasta Kant y demás. Primera nota de pie de página, esto no tiene nada que ver con un capítulo técnico, difícil, pero con un corpus propio en matemáticas que se denomina la teoría de categorías. Cierro la primera nota de pie de página. Es efectivamente posible articular con rigor, con creatividad, con sensibilidad, con inteligencia,
lógica y tropología. Y eso se logra efectivamente a partir de, y esta es una de las propuestas que hemos hecho y ya va cobrando vida propia, que son las lógicas que son las lógicas no clásicas, reconociendo expresamente que las lógicas no clásicas son una de las ciencias de la complejidad. Este ha sido el tema del libro que he venido trabajando. Y entonces las lógicas no clásicas, un panorama amplio, un panorama generoso en continuo desarrollo, ¿cierto? Nos permite, a partir de algo que la mayoría no hemos trabajado, que son las inferencias inciertas, articular alegoría, ironía, prosopopeya, calambur y demás con conceptos, demostraciones, pruebas y otro tipo de cosas. Por ejemplo, podríamos pensar en la lógica de la ficción. Por ejemplo, podríamos pensar en la lógica intuitiva. Por ejemplo, podríamos pensar en la lógica libre. El estudio de las inferencias es manifiestamente uno de los capítulos más sensibles en el desarrollo de la estructura del conocimiento en cualquier acepción de la palabra. Existen dos grandes grupos de inferencias lógicas. De un lado tendríamos las inferencias inductivas y de otra parte las inferencias transductivas. Dejo de lado las transductivas porque por delimitación de tema, y más bien lo que encuentras aquí es simplemente una presentación por descripción. Las inferencias inductivas, que son las formas específicamente como podemos trabajar con la muy buena articulación entre tropología y lógica. Lógica en el sentido amplio de la palabra y de manera sugestiva, como lo quiero señalar, las lógicas no clásicas. Segunda nota de pie de página. Como sabemos todos, eso forma parte simplemente de una información cultural que está disponible. Una de las maravillas de la inteligencia artificial, como es una nota de pie de página, tengo que decirlo, que en realidad es vida artificial, consiste en la capacidad de identificar microcontextos y traslapar microcontextos a otros microcontextos, de elaborar deducciones, de trabajar justamente con analogías, ¿cierto? Y de finalmente aprender por sí mismos a la manera de la E. coli, qué sé yo, de la C. elegans o de tu prima o la mía. Y entonces lo que tenemos es que las inferencias inciertas ya hoy forman parte de un capítulo muy sugestivo que nos está apasionando a todos, que es la inteligencia artificial. Ok, cierro la segunda nota de pie de página. Y entonces lo que quisiera decir es que en el estado normal del conocimiento, la lógica inductiva no ha sido trabajada. Expresamente, este panorama que rápidamente ya viste, ¿cierto? No ha sido trabajada. ¿Por qué? Y entonces este es el diablillo del positivismo científico, del positivismo metodológico, etcétera. Fue reemplazada por el estudio de probabilidades en cualquier acepción de la palabra, incluso, desde luego, por análisis bayesianos y otro tipo de cosas. En complejidad, tenemos que tener, por decirlo menos, una luz exacta sobre este tipo de cosas. Y entonces, claro, lo que podemos señalar de manera expresa, incluyendo importante como es la teoría de probabilidades en cualquier comprensión, es que las inferencias con las que usualmente trabajamos y con las que usualmente se hace ciencia, ¿cómo se llama? Son inferencias triviales. ¿Qué es trivial? A la izquierda de la pantalla, preguntarse si B se sigue o no y de qué manera de A, o bien si A implica o no de qué manera a B. E incluso, cierto, la posibilidad de que pueda haber otros elementos que A implique a B
pero al mismo tiempo implique a C, sin que, por ejemplo, y ese es un caso caprichoso, haya una conexión directa o indirecta entre B y C, ese tipo de cosas. Y ese es un tema muy, muy importante, ¿cierto? Y es en general en la buena filosofía, en la buena ciencia, qué sé yo, distinguir lo que es trivial de lo que no es trivial. La inmensa mayoría de las inferencias que hacen los seres humanos allá afuera en la calle por culpa de la cultura, son triviales. Uno, dos, la inmensa mayoría de las inferencias que en distintos dominios de trabajo y o de investigación se llevan a cabo, ¿cómo se llama? Son triviales. Entonces, lo que tenemos inmediatamente es el reto, quisiera sugerirlo, de tratar de identificar irregularidades, ¿cierto? Y las irregularidades sorprendentemente, no se logran con la parte izquierda de la pantalla. En algún momento, en un texto que se publica, si la memoria no me engaña, póstumamente, Mandelbrot concibe a lo que él ha desarrollado, que es la geometría de fractales, como una teoría de irregularidades, ¿cierto? Y las irregularidades, fantástico, las podemos captar, podemos trabajar con ellas, etcétera, gracias a la tropología. Y entonces, el tema que inmediatamente emerge es, ya quedaba señalado, las inferencias inciertas. Entonces, aquí se impone una segunda aclaración. Hay mucho ruido totalmente infundado, es muy mal conocimiento, con lo que genéricamente se conoce como el principio de incertidumbre y todo ese tipo de cositas, ¿cierto? La observación puntual es que a la letra no existe el principio de incertidumbre. Esa fue una muy mala traducción que hicieron los gringos del artículo de 1927 de Heisenberg. En ese artículo, eso lo tengo publicado en un par de lugares, Heisenberg habla de una cosa infinitamente mejor y más inteligente, más sutil, subrayó la palabra. Habla de indeterminación. El mundo, la realidad, la vida, los seres humanos con los que me encuentro, etcétera, son esencialmente indeterminados, ¿cierto? Y esa indeterminación es, si me permites decirlo, eso es simplemente una manera de hablar, una marca ontológica del mundo en el que decidimos vivir tú y yo y del universo en el que optamos hacer posible la existencia. Entonces, va a ser necesario, eso forma parte de una sección del libro de trabajo, va a ser necesario hacer un pequeño tejido, una pequeña punción entre, ¿cómo se llama? La indeterminación y la incertidumbre en el sentido, precisamente, ¿cómo se llama? De inferencias por incertidumbre. Tenemos algunas referencias, caprichosamente. El objeto de esta presentación no es elaborar un estado del arte, pero ahí encuentras, por si acaso disminuyo la pantalla, encuentras algunas referencias sobre el tema. Y significativamente, cuando tú lees los trabajos de Goertzel o de Kaiburg y demás, ¿cierto? Te encuentras la atmósfera fantástica y en varias ocasiones la referencia inmediata a aspectos como la posibilidad de vincular la lógica con la antropología, algo que, ¿cómo se llama? Digamos, queda pendiente. No es una sugerencia baladí. Tratar de vincular antropología y lógica, uno, y dos, acusar expresamente
eso quiero subrayarlo, el hecho de que explicar el mundo con base en la ciencia, así se hable de diálogo de ciencias, etcétera, es una mala explicación. Hay un texto clásico que algunos conocen mejor que yo, de Carroll. Ese texto está traducido al español, en el que Carroll, tratando de desarrollar, quiero subrayar esta idea, el cuadro grande del mundo, etcétera, el mundo nos debe poder caber en la cabeza, the big picture, lo llama Carroll, ¿cierto? Llama la atención, nos invita, abre la puerta para que entremos a la articulación entre lógica y tropología. Y eso lo denomina Carroll la importancia, la necesidad del naturalismo poético. Hay que decir que Carroll, al lado de Goethe o de Kuyper y demás, ¿cierto? Es ciertamente una isla en un continente muy amplio, dominado ampliamente por el positivismo, el método científico, inferencias triviales, la imposición de estudios estadísticos, ¿cómo se llama? Dejando de lado, en este momento no tengo tiempo, ¿cómo se llama? Las leyes de potencia, el uso prácticamente como si fuera un joker de teoría de probabilidades y demás. Entonces, recientemente, es lo que quiero subrayar, recientemente aparece una serie de autores, una serie de profesores, una serie de investigadores que nos invitan a la posibilidad de pensar el mundo, y pensar el mundo es pensarlo mucho más que con la ciencia. Claro que con la ciencia, pero mucho más que con la ciencia, lo que quiera que sea eso, incluidas, si se quiere, las ciencias de la complejidad. Entonces, existe una dificultad enorme. Entonces, quisiera llamar la atención sobre lo que podemos denominar un caso problema. Una buena comprensión del mundo se dice muy fácilmente, pero es muy complicado llevarlo a cabo, la articulación, la hibridación entre lógica y tropología. Se me olvidaba mencionar esta cosa. Para el manejo de la lógica, debo saber mucho de investigación. Ojalá de lógicas. Pero para el manejo de la antropología, debo saber mucho de literatura y de gran literatura. ¿Cierto? No de lo que los gringos idóneamente llaman pulp fiction, a propósito de la película que todos conocemos, ¿cierto? No la literatura que se consigue en los cajeros de los supermercados y demás. Esta articulación, esta hibridación, ¿cierto? Muy difícil de llevar a cabo. Cualquiera entiende la idea, pero efectuarla es un poco más complicado. Encuentra una dificultad con el concepto de autopoiesis. Entonces, este problema me sirve para arrojar una pequeña luz sobre el cometido de esta presentación. Como sabemos, el concepto de autopoiesis, acuñado por Maturana y Varela, originariamente cuando trabajaban en Harvard, después, ¿cómo se llama?, publicado en español con un título perfectamente distinto, de Máquinas y Seres Vivas, ¿cierto? Y luego, y esto es muy interesante, después de la ruptura emocional, afectiva, personal, entre ambos deciden publicar en una tercera edición de Máquinas y Seres Vivos con el prólogo de Maturana, 1, 2, el prólogo de Varela, sin que ninguno de los dos lo hubiera conocido, pero con el compromiso de que ambos debían aceptar el texto. Fantástico. Listo. Tenemos una muy buena ilustración sobre lo que es, sobre los orígenes, sobre los alcances de la autopoiesis, que es de lejos una de las grandes contribuciones de América Latina a la historia de la ciencia. El problema es que este concepto muy bien concebido, muy bien acuñado, muy bien formulado por Maturana y Varela, ¿cierto?, se convierte en una metáfora, notablemente a partir de Luhmann. No olvidemos que Luhmann es sociología sin sujeto. Y de ahí en adelante, a partir de Luhmann, y entonces parte del sentido de esta observación es simplemente pedagógica. Los neófitos en la complejidad empiezan a pasearse con la autopoiesis, hablando de sistemas ecológicos o de sistemas sociales y cosas por el estilo. Y entonces
¿cómo se llama? Le hacen un daño muy grande porque no han leído la fuente originaria, se han quedado con Luhmann y las repercusiones de Luhmann y los lumanianos y así sucesivamente al concepto de autopoiesis. El sentido de este caso problema es señalar que es indispensable una buena hibridación entre lógica y tropología, pero, y ese es un gran pero, cuando un concepto ya ha sido acuñado y tiene vida propia, no se lo puede metaforizar. Fantástico. Entonces, eso lo que nos interesa a ti y a mí, y por eso hacemos arte, por eso hacemos filosofía, por eso hacemos ciencia, es tratar de explicar y de explicar lo mejor que podamos y de comprender, ¿cómo se llama? Lo mejor que podamos los fenómenos, los avatares, qué sé yo, que suceden alrededor. Fenómenos avatares que usualmente emergen de manera imprevista. Por ejemplo, la guerra de Ucrania, que no obstante ya se veía venir y no en una lectura ex post, pero el mejor ejemplo desde luego sería la pandemia del COVID-19, etcétera. Debemos darnos, es tan importante entender bien las cosas, es tan importante explicar bien las cosas que incluso tiene una función terapéutica. Sí, entender me puede curar. Entender, explicar bien las cosas tiene una función incluso de curación o de sanación. En este caso, no me interesa la distinción. Entonces, es fundamental para mantener la homeostasis, para hacer la vida grata, para hacer la convivencia posible y este tipo de cosas, ¿cierto? Ahí estaba lo que te estaba mencionando hace un momento. Y entonces, ¿cómo se llama? Me estoy ajustando al tiempo. La sugerencia que quisiera hacerte es que debemos poder desarrollar y en complejidad entera. Hay un par de atisbos, algunas de las referencias fueron las que te mencioné, ¿cierto? La relación entre ciencia y ficción. Occidente, que es una civilización que se encuentra moribunda, hay que ayudarle a morir, ¿cierto? Occidente nos hizo creer que lo mejor que podía hacer un ser humano era desarrollar ciencia y tecnología. Positivismo vergonzante para algunos, ¿cierto? Y que la ciencia era la mejor forma de explicación del mundo, ¿cierto? Para eso estaba la genética, para eso estaba la biología de sistemas, para eso estaba el cálculo integral o diferencial, ecuaciones diferenciales de segundo grado, para eso estaba lo que tú quieras, lo que tú quieras, a mí me da igual, ¿cierto? Y entonces Occidente argumentó y nos hizo creer que la forma eximia de explicación y comprensión de las cosas era la ciencia. Falso. 1000 veces falso, y precisamente, ¿cómo se llama? Como un efecto Doppler, la crisis sistémica y sistemática que vemos en el mundo pone en evidencia este tipo de cosas. ¿Qué es lo que tenían otras culturas, civilizaciones y pueblos? Manifiestamente no tenían ciencia y ciertamente no ciencia a la manera occidental. Lo que tenían eran relatos. Y los relatos hacen a las cosas. Y estoy hablando de algo mucho más que la función performativa del lenguaje, ¿cierto? Entonces, la buena comprensión, la buena explicación que tiene, y no es lo más importante, pero van a subrayar, lo que tiene incluso efectos terapéuticos es la conjunción entre lógica y tropología, dicho de manera genérica, entre ciencia y ficción. De suerte que sí, despacio, sí, porque ya veo venir alguna pregunta o algún comentario, debo poder saber bien y muy bien de ciencia, pero con el reconocimiento explícito de que eso es equivocado, si nos quedamos solamente en ella, y debo saber mucho de investigación, y entonces no es baladí desarrollar la importancia de maestrías, la importancia de doctorados, de investigación de punta, ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, y es un gran pero, ¿cierto? ¿Cómo se llama? La apropiación de música o de poesía o de literatura
o de danza o ballet y demás. Fantástico. Dicho eso, entonces puedo, ¿cómo se llama? Señalar que efectivamente, y esa es una, reconozco que es una afirmación muy fuerte, las ciencias de la complejidad no tienen absolutamente, subrayo, absolutamente nada que ver con la ciencia clásica o moderna. ¿Cierto? La manera, por vía de contraste, de señalar que la complejidad no tiene absolutamente nada que ver con la ciencia clásica o moderna, y entonces sorprendentemente allá afuera, lo que prima incluso entre complejólogos es un positivismo vergonzante y demás. La manera, por vía de contraste, de presentar esa cosa es que en complejidad consiste en el rechazo de, ya lo sabes, determinismo, dualismo, mecanicismo, en fin, cosas como esas. Permíteme terminar con un colofón, que no es superficial. Descartes nos hizo mucho daño porque nos hizo creer que había materia animada y materia inanimada. Y nosotros asumimos acríticamente esa idea. La forma técnica, como lo dice Descartes, es la res cogitans y la res extensa. Creo que tenemos imperativamente, en términos pedagógicos, en términos políticos, en términos culturales, en términos epistémicos y demás, tenemos que liberarnos del error de Descartes. No hay materia animada de un lado y entonces materia inanimada de otra parte. Podría, ¿cómo se llama? Aportar un par de argumentos en esta dirección. Nunca antes de Descartes nadie, ¿cómo se llama? Ni tirios ni troyanos habían sostenido una tesis semejante, pero después de Descartes, ¿cierto? Se la asume como un hecho natural. Y una manera superficial de señalar eso es, mira a Paquito. Paquito, sí, es un buen hombre, pero es artista. No, ¿sabes qué? Es filósofo. No, es un humanista y cosas por el estilo. En cambio, mira a Manuel. Manuel es un científico. Manuel es un ingeniero, ¿cierto? Y entonces la escisión de ciencias, de saberes, de disciplinas y demás, por ejemplo, en términos de hidrográficas y nomotéticas y demás, sería la consecuencia de este tipo de cosas. Lo que estoy queriendo decir con este colofón, y con esto termino la presentación y agradezco la invitación, naturalmente, es que la hibridación entre, dicho en términos generales, lógica, ¿cómo se llama? Y antropología, entre ciencia y ficción, fíjate que no estoy diciendo únicamente literatura, acabo de mencionar la música y demás, ¿cierto? Nos permite ampliamente superar el error de Descartes. 1 millón de gracias por la invitación y bueno, en los minutos que quedan. No, ignoro porque no pude estar ayer. ¿Cuál es la dinámica? Si hay preguntas, observaciones, comentarios críticos. Gracias. Buenos días.
Adivino que es Jorge. Sí, sí, sí. Bueno, quien formule la pregunta, te puedes acercar. Ignoro si hay un micrófono. Sí, va a ser un acercamiento. En ese conocimiento, de pronto podría resultar demasiado hacia esa frontera que usted establece. Esa es como la inquietud. No sé si me entendí, me hice entender. Corrígeme, corrígeme. ¿Estás señalando que yo señalo una frontera muy rígida? Sí, señor. Ah, Cuando ya. dice que las ciencias de la complejidad no tienen nada que ver con la ciencia, o la ciencia clásica no tiene nada que ver con la ciencia de la complejidad. Sí, 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 Jorge, te invito a un café y lo que sea. Sí, no tiene nada que ver. Esto es muy difícil, esto es muy complicado. Estamos asistiendo en el sentido literal de la palabra a una fantástica revolución científica que no ha terminado de condensarse. Si tú lo quieres, a una revolución social o cultural que no ha terminado todavía de sedimentarse. La complejidad está lejos de convertirse todavía, por así decirlo, en un paradigma vigente. Y eso es un motivo de optimismo. Eso nos da mucho que trabajar. Sí, mira, una manera puntual de señalar eso es que lo que más impera en la comunidad de profesores e investigadores en complejidad son métodos analíticos. Entonces es como si esta gente lograra ver, ¿cierto? Lograra ver la complejidad, pero necesitan, porque es de donde vienen, porque son las herramientas que tienen. Regálame un segundo, voy a mejorar esa explicación. Las herramientas, ¿cómo se llama? Que están disponibles, ¿cierto? Para entonces abordarla por vía de aproximaciones o métodos o respuestas analíticas. Y entonces matan la complejidad, matan la complejidad. Entonces, esto me permite ampliar un elemento que mencionaba desde luego no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero ¿cómo se llama? Estoy convencido, lo digo de muy buena manera, de buena onda, ¿cómo se llama? Que no tienen nada que ver con la ciencia clásica normal, ¿cierto? Es análogamente a lo que, permíteme la analogía, el modelo heliocéntrico no tiene absolutamente nada que ver con el modelo geocéntrico. ¿Cierto? Ptolomeo no tiene nada que ver con, espérate, me explico mejor, no tiene nada que ver con Copérnico. Ay, pero claro que sí, porque están hablando de la Tierra y están hablando del universo y están hablando del sistema solar. No, viejito. Se están refiriendo a la misma cosa, pero la comprensión y la explicación son perfectamente diferentes, ¿no? El modelo tolemaico, es decir, el conocimiento avanza no por vía acumulativa, sino por quiebres y rupturas. Uno y dos, por vía de síntesis. Espérate, ese no es el argumento central que quería mencionar. Entonces, lo que más impera son los métodos analíticos. Y entonces me permite ampliar una idea que quedaba en el tintero. Es trivial elaborar inferencias directas, ¿cierto? Tanto como es trivial hacer ciencia con métodos disponibles, con herramientas disponibles. Sería mucho mejor, es no trivial, desarrollar nuevos métodos, desarrollar nuevas herramientas, desarrollar nuevos enfoques, acuñar conceptos, acuñar metáforas, y así sucesivamente, ¿cierto? En términos de una pinche materia de primer semestre de metodología de la investigación, lo podríamos decir. Nunca nadie en la historia de la ciencia, en el sentido amplio de la palabra, ingeniería, etcétera, ha tenido problemas con el método. Es el problema el que determina el método. ¿Es cierto? Y a nivel jocoso, de ironía,
El que no sabe de ciencia, pues habla de metodología. Y todos hemos asistido a tesis de pregrado, maestría o doctorado, ¿cierto? En el que siempre está este profesor o profesora que viene con la pregunta sobre el método, viene la pregunta con la metodología. No, no, viejito, hay cosas más importantes, más inteligentes, más difíciles que preguntar que el método y así sucesivamente. Bueno, da igual. Entonces, sí. Es una lectura radical a favor de Jorge o de quienes tengan la misma preocupación. Ciertamente es una postura radical, ¿cómo se llama? Que no tiene nada que ver, y es en ese sentido que quiero subrayar, uno, la complejidad está permeada avant la letra de positivismo en algunos espacios, ¿cierto? En algunas líneas de trabajo, y entonces hablan de complejidad, pero hacen positivismo. ¿Y sabes qué pasa? No resuelven las cosas porque no entienden las cosas. Porque la estructura mental, el mindset, no da para entender las cosas y así sucesivamente. Bueno, no me quiero extender. Más o menos era lo que podría responder en este momento. Muchas gracias, profe. Aquí me autorizan, me dan la palabra para hacer una pregunta. Entiendo, por supuesto, que las lógicas clásicas de la ciencia moderna, pues por supuesto no nos explican el mundo, ¿cierto? Pero, y que debemos integrar otras maneras de entender la vida y los conceptos. Pero al integrar, profe, ¿me está escuchando? Bueno, pero al integrar la palabra o al articular o al plantear que la ciencia se debe integrar con la ficción, no corremos el riesgo que se lleguen a explicaciones como la que escuchábamos ayer del profesor Eligio cuando nos explicaba la tumba de Pacal y nos mostraba cómo finalmente desde otras ficciones diferentes se habían llegado a explicaciones como las de alienígenas ancestrales. Entonces, ¿cómo abordarlo para no caer en esas ficciones que finalmente están alejadas también de la realidad? Gracias, Soraya. Primero quisiera irme con una frase que mencionaste al inicio, y la lógica formal clásica, algunas de cuyas mejores expresiones son lógica simbólica, lógica proposicional, lógica de predicados o lógica matemática, hacen una explicación del mundo. Lo que pasa es que hoy, dada la complejidad, dado el grado de desarrollo del conocimiento, es cierto, es una mala explicación. Por decirlo menos, porque es parcial. Ok, listo. Y así sucede. Copernicus impide que su libro se publique póstumamente. Descartes fue incluido en el índice romano.
¿cierto? Galileo tuvo que arrepentirse de alguna manera porque había visto rostizar a Giordano Bruno. Toda esta historia la conocemos, ¿cierto? El origen de las especies de la selección natural hace que la biología tarde casi 100 años en nacer y en ver un modelo fisicalista, porque el libro de Darwin fue incluido en el índice romano, y entonces tenemos una estructura mucho más fisicalista que, por ejemplo, biológica y así sucesivamente. Entonces, esa creencia espuria es muy dañina. ¿Y tú sabes por qué es dañina, Stornelli y el grupo? Porque afirmar que hay formas mejores de conocimiento significa que hay seres humanos mejores que otros. Y uno no puede ir por el mundo, ¿cómo se llama?, creyendo que hay seres humanos mejores que otros. Quienes manejan esa ciencia y quienes manejan esos aparatos, etc. Y quienes no, pues, bueno, no, lo que tú quieras, ¿cierto? La consecuencia política, la consecuencia social o cultural de creer que hay formas mejores de conocimiento es que hay formas mejores de ciencia. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Eso justifica la guerra de Irak 1, la guerra de Irak 2 y tantas cosas que vemos alrededor. Eso justifica el paramilitarismo y otro tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se llama? Hablar de positivismo científico, hablar del método científico tiene consecuencias muy serias, muy reales que no se pueden escapar. Paramilitarismo, guerrerismo, la expropiación de la naturaleza y ese tipo de cosas. Sí, profe, muchas gracias. Lo que pasa es que justamente ayer escuchábamos al profesor Eligio contarnos eso, ¿no? Como finalmente el conocimiento de nuestras culturas ancestrales se escena despreciado y justamente ese desprecio ha hecho que ahora se explique, por ejemplo, la tumba de Pacal a través de otras explicaciones que podríamos llamar fantásticas, como alienígenas ancestrales. Entonces, esa, como por ahí veo mi pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer para no llegar a esas... Sí, siga, profe, Sí, sí, discúlpeme, yo debo irme para clase. Muchas gracias. Problemas de este. Trata de hacer salida de acá. Aló. Estas nuevas formas se convierten en una nueva forma de adoctrinar sin que estas formas cartesianas o estas formas aristotélicas o deterministas nos permitan a nosotros que caigamos en un nuevo error de adoctrinamiento con estas nuevas formas de enseñar. Y dos, ¿qué enseñamos cuando enseñamos ciencias de la complejidad? Es una fantástica, son dos maravillosas preguntas, te agradezco mucho. Sí, porque me da pie para hablar sobre uno de las herramientas que hay en complejidad. Hay un libro muy popular que se llama Los 7 saberes de Morán, digamos, hablando de Dios, etcétera. Yo soy amigo tuyo, pero soy más amigo de la verdad, ¿cierto? Que es muy malo. Filosófica, científica, pedagógicamente es muy malo, es como pegarle al papá o la mamá, ¿cierto? La palabra, es un escrito, ya está publicado por ahí, es cierto, la razón por la que es muy malo es porque
que la palabra que más se repite y la idea que más se subraya tiene que ver con tu primera pregunta, ¿cierto? Es la de enseñar, ¿cierto? Uno, en la sociedad de la información; dos, en la sociedad del conocimiento; tres, en la sociedad de redes, ¿cierto? Por primera vez, hoy nadie le enseña nada a nadie. La enseñanza, incluso de que les hablan de enseñanza-aprendizaje, supone una dicotomía y peor aún, una jerarquía, ¿cierto? Todos aprendemos de todos. En el lenguaje de la educación, eso llama la atención a cosas como comunidad de aprendizaje, lenguaje de aprendizaje significativo, aprender a aprender, ¿cierto? Entonces, el momento en el que estamos es fantástico, porque por primera vez en la historia de la humanidad podemos decir abiertamente que nadie le enseña nada a nadie. Todos aprendemos mancomunadamente. Yo tengo que aprender de este estudiante o aquel estudiante, dado que el marco de la pregunta que está formulado en el colegio o en la universidad, ¿cierto? Y así sucesivamente. Todo lo contrario es, por omisión, un ejercicio de poder y por tanto un ejercicio de violencia. Entonces, lo que podemos hacer es transformar la educación en un sistema de aprendizaje. Otra vez, ya no debemos poder hablar de educación, sino de aprendizaje, ¿cierto? Y uno de los elementos, no es el central, no tenemos tiempo, sería el famoso desaprender y cosas así por el estilo, ¿cierto? Que el desaprender raya con la obra de Aníbal Quijano, de ahí en adelante, la invitación al apóstol, a la decolonialidad y ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se llama? Los contenidos están aquí. Las grandes universidades del mundo juegan los sílabos, las tecnologías que la juegan. Ahí están los cursos por ser extranjeras. Si tú quieres saber cuáles son los contenidos, mira, ahí está, ahí los tienes. ¿Y sabes cuál es el mensaje que están lanzando las grandes universidades? Tú quieres que te vean los contenidos, ahí los tienes. Pero yo tengo el fulano de la fulana que maneja esos contenidos. Y eso es lo que marca la diferencia. Entonces, yo puedo entrar a Yale, yo puedo entrar a Columbia, yo puedo entrar a Stanford, para mencionar algunos ejemplos, y ver en la materia tal que se está estudiando, cuál es la biografía, cuáles son los ejes de trabajo, cuáles son los grupos. Es decir, ese no es ya no es el tema del programa ni del currículo, sino de la experiencia del aprendizaje. Parte de la perversidad de la pandemia consiste en que nos hizo confundir el aprendizaje, lo voy a decir en otros términos, la educación con la información, ¿cierto? Y entonces sí, pues yo lo que hago, el cuadrito, lo que quieras, y entonces se hace virtual, listo, ese tipo de cosas. Eso es muy peligroso porque conduce a confundir educación o aprendizaje con información. Porque el aprendizaje es una experiencia total, ¿cierto? Ver al fulano o la fulana, observar los gestos, los titubeos, la mirada con el grupo, y así sucesivamente. Entonces, la ciencia de la complejidad no es muy buena, la pregunta que formulas, no se puede decir, si no sería un adoctrinamiento adicional, ¿cierto? Un adoctrinamiento adicional. Yo te podría contar que yo he sido invitado en distintas ocasiones, estoy siendo invitado, ¿cómo se llama?, por sectores del ejército, etcétera, en Colombia, para que les hable ese tipo de cosas. Y yo les digo, no pueden, porque el primer elemento que tienen ustedes es la doctrina, sin pelear, en fin, con cosas fuertes. Y la doctrina me impide pensar. ¿Cierto? Es lo que en religión se llama la dogmática teológica, y así sucesivamente. Entonces, las ciencias, me gusta mucho la segunda pregunta, las ciencias de la complejidad no deben ser objeto de enseñanza, deben ser objeto de una experiencia. Fantástico. Y esto implica una reconstitución incluso del aula de clase. Óyeme, todas las aulas de clase, la infinita mayoría de las aulas de clases que tenemos, el profesor al frente, el PowerPoint, el tablero, los estudiantes atrás, reproducen semióticamente una estructura medieval.
era la del cura hablando al frente y y los demás escuchando, callados, obedeciendo y ese tipo de cosas. Esa estructura medieval de la misa, ¿cierto? Es la estructura de enseñanza-aprendizaje de las clases y seminarios y cursos que se dictan en nuestras universidades. Y eso tiene que transformarse. Semióticamente eso es muy importante, ¿cierto? Nuevos saberes implican nuevas formas de organización social del saber. Y entonces, mientras sigamos con el profesor al frente para efectos prácticos, porque ahí está el proyector del PowerPoint, etc., ¿entiendes lo que estoy queriendo decir? Necesitamos otras dinámicas perfectas, otras estructuras, otros espacios de reconfiguración. Sí queremos trabajar una revolución científica. Capítulo 10 de Thomas Kuhn. ¿Cierto? ¿Qué son las revoluciones científicas? Capítulo 10, ¿es cierto? Las revoluciones científicas son como las revoluciones políticas. No te voy a volver a leer el capítulo 10 de Thomas Kuhn, ¿cierto? Entonces, sí, acojo muy bien, coincido contigo en el peligro del adoctrinamiento, la memorización, la tecnificación que se produce la culturalización, la imposición de cultura y ese tipo de cosas en los marcos de la educación. Y entonces, para extenderme, no debemos poder más ni hablar ni ejercer de educación, sino de procesos de aprendizaje. En fin, gracias. Muchísimas gracias, profe Carlos Maldonado. Aquí, desde México, tenemos una pregunta de Paz Gómez. La articulación de la lógica y la antropología para entender el mundo ayudaría a la integración mente-corazón / razón-emoción. ¿Considera que la IA pueda considerar esta dimensión de emoción? Absolutamente sí, inmediatamente sí. Con la salvedad, yo entiendo el espíritu de la pregunta, pero hay que sospechar de las emociones, porque las emociones están aquí, en el sistema encefálico, encerradas en el cráneo, ¿cierto? No tienes que estar de acuerdo conmigo. Es mucho más importante y entonces las emociones son susceptibles de manipulación, y Hollywood lo sabe muy bien. Y todos sus programas de neuromarketing, de educación, de derecho, etc., lo saben muy bien. Eso conduciría a la importancia del proyecto Brain Initiative y Brain Project. Bueno, no tengo tiempo de entrar ahí, ¿cierto? Yo entiendo el espíritu de la pregunta. Se trataría de recuperar mucho más los sentimientos y las sensaciones. ¿Y tú sabes por qué? Porque mientras que las emociones están en el sistema encefálico, puntualmente en el, ¿cómo se llama? El nivel límbico, las sensaciones y las emociones remiten al cuerpo. Y la maldita en la historia de la ciencia y del conocimiento fue el cuerpo. El maldito fue el cuerpo, ¿cierto? Dos notables excepciones, perdón que lo diga así, dos notables excepciones: Spinoza y Nietzsche. Y ya que estamos en un encuentro de complejidad, hay muy buenos nexos subterráneos entre ciencias de la complejidad y Spinoza, 1-2 entre ciencias de la complejidad y Nietzsche, pero no es el tema de este instante. De suerte que sí, ¿cómo se llama? Mi respuesta sin dilaciones precisamente es que sí, con entonces una segunda salvedad, y con eso termino. ¿Cómo se llama? Y es abordar otras dimensiones de la experiencia humana. Ese es el valor de la antropología, ¿cierto? Otras dimensiones de la experiencia humana, como dimensiones. Aquí estoy dando simplemente un pequeño campanazo de no caer en el reduccionismo antropomórfico y otros conceptos. Pero sí, no tengo ningún inconveniente. Al revés, te agradezco y apoyo tu pregunta y coincido con ella. Sí. Muchas gracias. Desde la Universidad de Granada tenemos otra pregunta del profesor Leandro Sequeiros. ¿Se podría decir que la complejidad es una herramienta epistemológica para intentar una mejor comprensión de la realidad? ¿Y qué otras herramientas hay? Sí, en la sugerencia que yo he venido haciendo, las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida. Por tanto, es mucho más y muy diferente a una herramienta. Eso es muy grande.
muy grave porque abordar los problemas del mundo, uno, dos, resolver los problemas del mundo en términos de herramientas, digamos, deja impacto al mundo. Es como si fuera, como si la discusión fuera sobre los 8 cubiertos o los 4 vasos de agua, vino blanco, y así sucesivamente, y no sobre el plato mismo. Entiendo, sin embargo, desde luego el espíritu de la pregunta. Entonces, la sugerencia que yo he venido haciendo es que las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida. La razón no es difícil de entender, ¿cierto? Es que desde cualquier punto de vista intuitivo, conceptual, categorial, etc., el más complejo de todos los fenómenos es la vida. Y la vida no empieza en los seres humanos y la vida no termina en los seres humanos, ¿cierto? Entonces, ya recupero el espíritu de la pregunta, no la letra, para decir que las ciencias de la complejidad constituyen un fantástico esfuerzo por estudiar la vida, por comprender la vida, no terminado, y por hacer posible la vida, tanto como quepa imaginar, ¿cierto? Y entonces el tema no es simplemente epistemológico, el tema no es simple y llanamente metodológico, podemos pasar por ahí, el tema es de una densidad mayor. Y es, ¿cómo se llama? Es el cuidado de la vida, la afirmación de la vida, eso. Y entonces, permíteme aprovechar la buena pregunta de Leandro para ampliar la cosa. Tú y yo somos muy afortunados. Estamos viendo el colapso de una civilización y el nacimiento de otra civilización. Ninguna otra época había tenido esa fortuna, ¿cierto? Todo depende de si nos subimos en el camino correcto o no, ¿cierto? La civilización que está muriendo es evidentemente antropocéntrica, antropomórfica, antropológica, y entonces tiene problemas como la angustia de Descartes por el método o la angustia del positivismo por las herramientas por el estilo. La civilización que están haciendo, sabe de otra cosa, además de que el ser humano, que es la vida. Fantástico, ¿cierto? Y entonces el marco grande en el que se sitúan las preocupaciones y las reflexiones que tenemos tú y yo, el marco grande, ni siquiera el passepartout, ¿cierto? Es el de la emergencia de una nueva civilización. Sin profesión, o despacho, sin editorializar, sin profetismo ni cosas por el estilo. Hay muy buenas evidencias, hemos estado trabajando en esta dirección, sí. Entonces, quiero sobre importantes como son las análisis, importantes como son las técnicas, importantes como son los trabajos epistemológicos. Las ciencias de la posibilidad son ciencias de la vida. Punto seguido, lo cual no se puede decir en sentido inverso. No se puede necesariamente decir que las ciencias de la vida sean ciencias de la complejidad. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Agradecemos enormemente al profesor Carlos Maldonado por su enriquecedora charla y continuamos en unos 10 minutos con la siguiente. Muchísimas gracias, profesor Carlos Maldonado, por la intervención. Gracias a todos, gracias a todas. Un abrazo sincero.